Gabriel Merino en el aire, analista de política internacional, sociólogo, doctor en ciencias sociales de la Universidad Nacional de La Plata, investigador del CONICET, profesor actual de la Universidad de La Plata. Bienvenido a la mañana de Juan Domingo. Bueno, muchas gracias, Martín. Un gusto compartir esta mañana con ustedes. Gabriel, te hemos llamado porque tenemos mucho respeto por tu trabajo, por tu análisis de la realidad internacional. Ya hemos compartido en Soberanos algunas reflexiones tuyas que valoramos mucho. Y un poco, si bien estamos acostumbrados a que Estados Unidos tenga algún conflicto con alguien y le tire bomba y mate gente y todo eso, de acuerdo a su política general, a la cual ya estamos todos no acostumbrados, sino aburridos, queríamos ver tu mirada sobre este conflicto que, al menos en la fantasía, nos acerca a otra guerra mundial, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estamos en una especie, yo llamo guerra mundial híbrida y fragmentada, con varios focos calientes, como Ucrania, por supuesto Gaza y Medio Oriente, también Asia-Pacífico, que no hay focos bélicos, pero sí una fuerte competencia estratégica, y varios frentes. Estamos en guerra comercial, guerra tecnológica, guerra, ¿no?, de información, ciberguerra, lawfare, etcétera. Todos los territorios están en una fuerte disputa. Entonces eso es parte de la situación mundial. Lo que ahora vemos, y que claramente uno lo tenía en el radar, que se asumía Trump, y dentro del trumpismo un componente clave son los neoconservadores, que ya tuvieron mucho poder con Bush, justamente quien inició las guerras y las invasiones en Afganistán, en Irak. Para esta fuerza, que está fuertemente entrelazada con el sionismo más agresivo y más, ¿no?, hacia la derecha del espectro político, por llamarlo de una manera, o la ultraderecha, esa fuerza tiene como objetivo central, ¿no?, como prioridad estratégica, el control de Medio Oriente, para desde ahí recuperar la supremacía estadounidense a nivel mundial, ¿no? Hay una premisa ahí muy fuerte, que el control del Medio Oriente por los recursos hidrocarburíferos que tiene y que abastece a Europa Occidental y a Asia-Pacífico, pero también por su lugar como centro logístico mundial. Vemos que por ahí no pasan algunas de las rutas comerciales marítimas más importantes del mundo, con estrechos claves como el de Suez, el de Mandeb o el de Hormuz, que hoy está en la plena discusión. Bueno, ¿no?, en esa región hay una importancia clave en la logística. Eso coincide además con esta idea de construir un gran Israel que absorba los territorios palestinos de Gaza y Cisjordania y termine con el reclamo, definitivamente no con el reclamo de la solución de los estados, y tiene como antagonista central Irán. Recordemos que ya durante el primer gobierno de Trump hubo un ataque muy importante, asesinó Estados Unidos a Soleimani, el segundo, tercero en la línea de mando estadounidense. Esto lo reivindicó Irán, públicamente, sí, Trump en su momento, y de hecho Trump mismo salió varias veces en ese primer mandato diciendo: yo tengo que contener a John Bolton y otro de los neocons fundamentales en su gobierno para no ir a una guerra más fuerte con Irán. Eso, digamos, como un contexto político. Hay que añadir a eso que Netanyahu necesita la guerra para mantenerse en el poder político, y, digamos, tiene fuertes amenazas tanto en el frente judicial como en el político. La guerra le permite mantener el gobierno dentro de Israel y sobre todo esa alianza sionista agresiva, ¿no?, y más expansionista. Bueno, tiene en la guerra un justificativo, una fuente de legitimidad fundamental para mantenerse el gobierno. También hay que tener en cuenta que hay un proceso en esa región, que yo prefiero llamarla como la región central de Afro-Eurasia, porque Medio Oriente es una consideración del occidente geopolítico. De hecho, para nosotros no tiene sentido esa categoría de Medio Oriente desde nuestra geografía. Si uno ve el mapa de Asia, Eurasia y África, vemos que está en el corazón,
y que históricamente fue un núcleo logístico muy importante. Si vemos qué está pasando en esa región, yo veo que hay tendencias muy contrarias a Occidente geopolítico y a Israel como fortaleza o avanzada o enclave clave y base fundamental de ese Occidente geopolítico en dicha región. Tenemos un Irán que se sumó a los BRICS, ¿no?, a este espacio de potencias emergentes, que desde 2021 hizo un gran acuerdo con China por $400.000 millones y de alguna manera China y la asociación con China desarticuló en parte la guerra económica que estaba sufriendo Irán desde años previos, ¿no?, de 2018-2019, que Irán restableció relaciones diplomáticas con Arabia Saudita bajo la mediación de China. Esto es un hecho fundamental en esa región porque la competencia y esa suerte de guerra híbrida que también había entre Arabia Saudita e Irán fue apaciguada por China y de alguna manera acercó las posiciones del mundo chiita y del mundo sunita en la región. También tengamos en cuenta que Egipto y Emiratos Árabes Unidos entró a los BRICS, que varios de los países productores de petróleo de esa región tienen acuerdos fundamentales con China, que está la OPEP Plus, o sea, estos países productores de petróleo organizados en la OPEP se sumaron a Rusia, que Arabia Saudita tiene un pie adentro, un pie afuera dentro de los BRICS, hay que ver qué termina haciendo, que Turquía se sumó como miembro asociado. Es decir, ¿qué quiere decir? Que toda esa región está mirando más, o está pensándose más como parte de ese mundo emergente, y mirándose Eurasia y mirando otras tendencias, y el occidente geopolítico tiene cada vez menos poder, aunque bueno, tiene proyección de poder militar y trata vía militar de frenar esas tendencias, de ver cómo lo puede obstaculizar. Y por último, digamos, para terminar con esta primera caracterización, recordemos que yo siempre cito una frase del canciller indio, una persona muy lúcida, Jai Shankar, quien dijo hace unos años: Estados Unidos peleó, hizo la guerra durante 20 años en Medio Oriente y perdió, y China no tiró un solo tiro o no tiró una sola bala y ganó. Me parece que ahí, ¿no?, esta tendencia continúa a pesar de estos esfuerzos bélicos muy importantes para frenar dicha tendencia. Se pierde el tiempo. Estamos perplejos por ahora. Sí. Hay preguntas, Martín. Pregunta acá también. Sí. Gabriel, ¿cómo queda la imagen de Trump frente a este giro que ha dado del pacifista del mundo a armar este desastre? Bueno, dañada. Yo comentaba en algunas entrevistas previas este ataque que de alguna manera en la interna que tiene el trumpismo había prevalecido esta línea neocon, una línea importante dentro del establishment estadounidense, muy ligada, entrelazada con el sionismo más agresivo. De hecho, algunos de los padres del neoconservadurismo estadounidense son sionistas extremos muy importantes, como Paul Wolfowitz, entre otros. Y obviamente esto dañaba la relación con la base MAGA del Make America Great Again, o sea, la base nacionalista más dura, es más aislacionista y más pacifista, por así decirlo, o menos militarista. En todo caso apuesta más a la guerra económica, a la guerra comercial, pero no a intervenciones militares. Entiende que esas intervenciones militares generan más costos que beneficios, que hay que en todo caso concentrarse en la reconstrucción de la industria y de las capacidades estratégicas estadounidenses, que hay que enfocarse en China y no perder tiempo tanto en Medio Oriente. Entonces ahí hay un daño fuerte que uno lo puede ver, ¿no?, a Tucker Carlson, este ex presentador de Fox e importante periodista estadounidense, peleándose en vivo y arrinconando y destrozando a Ted Cruz, un neoconservador, en una entrevista reciente, la pueden ver, está en todos lados, ¿no?, donde Ted Cruz ni siquiera sabe cuánta población tiene Irán. Entonces Carlson le dice: usted va a atacar a un país que ni siquiera sabe la población que tiene, su composición étnica, no tiene ni idea. Bueno, ahí ves la interna muy fuerte dentro del trumpismo. Carlson, Steve Bannon, que se opone a la guerra, hasta incluso el vicepresidente Vance
tiene dudas con respecto a esta incursión. Y por otro lado ves la interna en el establishment estadounidense. No fue por casualidad que o fue todo le marcaron la cancha bastante cuando el Wall Street Journal hace unos días publica una nota diciendo que la propia inteligencia estadounidense no considera que no hay ninguna prueba de que Irán estaba persiguiendo la construcción de un armamento nuclear, una bomba nuclear. Esto lo dice el Wall Street Journal, que es el periódico del establishment económico estadounidense, que igual tiene fracciones distintas, ¿no? Distintos componentes, pero no es parte del poder fundamental del americanismo. Yo creo que acá Trump perdió mucho poder en todo esto, o sea, porque quedó que su influencia dentro del gobierno es muy poca. De hecho, a ver, Trump el domingo, o sea, pasó una semana. El domingo pasado tendría que haberse desarrollado la sexta ronda de negociaciones con Irán. Y días previos, Israel, con la veña de los neoconservadores estadounidenses, atacó. No es que Trump no sepa, pero de alguna manera me parece, o no le quedó mucha opción y le impusieron ese ataque, y él entonces después salió a sobreactuar que sí, habían destruido, habían atacado Irán. En el mejor de los casos quedó como que engañaba a Irán con conversaciones ficticias para después hacer el ataque, con lo cual también pierde poder, porque entonces ¿quién va a tomar en serio ahora la palabra de Trump? Ya sea por un lado o por el otro, quedó muy desdibujado, y con esto más aún, porque aparte hay que tener en cuenta esto fortalece algo que ya se viene desarrollando desde hace muchos años. Yo en algunos trabajos ya lo marco desde 2014, 15, 16, que es un triángulo contrahegemónico euroasiático entre Irán, China y Rusia. Entonces eso se sigue fortaleciendo. Sí, ahora más aún se va a volcar Irán a ser parte de ese triángulo contrahegemónico. Y recordemos que para autores como Brzezinski, uno de los cerebros imperiales de Estados Unidos, ese triángulo era el triángulo de la muerte, por así decirlo. Era, ¿no?, mientras vemos pasar a mi compañera ahí atrás, era el triángulo lo peor que le podía pasar a Estados Unidos en Eurasia es que se arme, ¿no?, esa asociación Irán, Rusia y China, y esto sigue empujando ese proceso. Vos hablás de Brzezinski, quien estuvo al lado de James Carter, que digamos que fue uno de los gobiernos más democráticos de Estados Unidos. Era el asesor de James Carter allá por el 77. Por el 77, Brzezinski, ¿verdad? Pensaba también en Trump, ¿no? Pensaba en la canción de Lady is a Trump, ¿no? La dama es una trampa. Bueno, Trump es un tramposo, el apellido lo dice. ¿Le puede caber la posibilidad de un impeachment? Porque ayer salió una representante demócrata de apellido Cortés, tiene doble apellido, no recuerdo ahora el apellido, una tipa que se hizo ver mucho en el último tiempo. Ayer dijo que puntualmente que el ataque estadounidense contra esos puntos nucleares, contra esos asentamientos nucleares de Irán eran totalmente ilegales, lo cual le vale la posibilidad de que le hagan un juicio político a Trump. No solamente por eso, sino también por las denuncias de Elon Musk, que más allá que después se disculpó porque el otro le subió los aranceles, la denuncia ya está hecha, la denuncia de pedofilia y todo lo demás que conocemos de Trump. Pero ayer ya salió esta representante diciendo que el ataque estadounidense fue absolutamente ilegal contra el territorio iraní. ¿Hay posibilidad de impeachment, de juicio político a Trump? Bueno, es un escenario que se abre ahora. Insisto, va a ser un Trump mucho más débil, un Trump que tuvo que ceder a algunos de sus lineamientos fundamentales. Ocasio-Cortez, obviamente, es... Ocasio-Cortez, ahí está, Daniel. Gabriel, gracias. Una líder demócrata muy importante. Hay que ver, porque los demócratas no dominan el Congreso en los Estados Unidos y el Senado, pero hay que ver qué pasa con la base trumpista. Yo no creo que cedan a un impeachment, pero sí hay mucho malestar en la base trumpista, hay mucho malestar. Entonces,
Entonces hay que ver qué pasa por ahí, hay que ver qué pasa con el establishment estadounidense, hay que ver qué pasa ahora con el precio del petróleo. Eso es una primera cuestión fundamental, porque una de las amenazas que hace Irán es la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz. A ver, igual eso yo lo pongo entre comillas, porque debería ser un cierre selectivo. Debería ser, no podrían minar el estrecho de Hormuz, sino algo así como un cierre selectivo. ¿Por qué? Porque gran parte de ese petróleo va a China, e Irán no va a querer perjudicar a China. Pero sí va a decir, te voy a perjudicar a Occidente, entonces voy a cortar, por ejemplo, los barcos que van o no van a poder salir los barcos de flotas occidentales o que van a Europa. Entonces, entonces, ese escenario puede ser que dispare los precios del petróleo y vuelva a ser, como pasó hace unos 50 años, ¿no?, una nueva crisis del petróleo justamente disparada por, ¿no?, un conflicto en la región y como represalia a Occidente e Israel en el medio de esos conflictos. Entonces, eso puede llegar a suceder y eso dispararía la inflación. Y yo creo que hay que agregar otras dimensiones acá del análisis. Esta base MAGA y muchos sectores en Estados Unidos ven dos problemas que están correlacionados, que es, hay una sobreextensión imperial y esa sobreextensión genera un montón de costos. O sea, hay demasiados frentes, demasiado gasto, demasiado déficit. Eso genera una bola de deuda. Entonces ahí está el otro problema. Esa bola de deuda es un problema, más aún cuando últimamente, y lo que estamos viendo como dato geopolítico y geoeconómico fundamental, creo, de estos días, es que ya el dólar y el tesoro norteamericano y los bonos del tesoro no son refugio de valor. ¿Qué quiere decir esto? No, para que se entienda. Antes, cuando había una crisis, todos corrían al dólar y a la deuda estadounidense como refugio de valor. Ahora lo que estamos viendo es que eso no sucede. Por decisiones de Trump también, que quiere devaluar la moneda, pero por condiciones geopolíticas, porque hay menos confianza en el dólar, porque de hecho estamos viendo un proceso de corrimiento hacia el oro como refugio de valor, por eso vale muchísimo el oro. Bueno, hay proceso. Entonces, ahí hay un doble problema que tiene que ver cómo refinanciar la deuda estadounidense y sostener déficit, y que está relacionado con la sobreextensión imperial. Eso es un problema que Trump lo tenía en cuenta, y creo que por eso hace cierto repliegue estratégico, pero esto lo obliga, o sea, esto va en detrimento de ese repliegue estratégico. Claro. Bueno, Trump prometió, ¿no?, que con él iban a venir tiempos de paz. Lo cierto es que él atizó el conflicto ruso-ucraniano, ya no habla tanto con Boris Yeltsin, al contrario, le vive advirtiendo. Sumado a eso está el premier británico laborista Keir Starmer, que quiere hacer una guerra por 10 años, ¿no? Y una guerra, y lo dice claramente, contra Rusia. El conflicto de Gaza, donde ya murieron 55.500 palestinos, ¿sí? Dice, ellos hablan de antisemitismo, pero no hablan de que ellos también provienen de una etnia como la jezarí. Digo, los israelíes son más jezaríes que semitas, pero ellos hablan de antisemitismo, quieren convencer al pueblo de que ellos son semitas. En rigor, ellos llevan un genocidio contra un pueblo semita que era dueño de esas tierras como el palestino. Y después, bueno, por supuesto, avalando también el Estado terrorista de Israel, comandado por Netanyahu, que ya tiene un pedido de la Corte Penal Internacional de La Haya como criminal de guerra, ¿no es cierto? Es decir, eso tampoco favorece, me parece, a Trump y sus aliados, que son realmente, han tenido una actitud belicosa ante un continente europeo o una Unión Europea decadente que va dividiendo sus partes ideológicamente, ¿no? Sí, estamos viendo, bueno, yo creo que todo esto es parte de, si lo miramos como un largo plazo, el declive progresivo y relativo del occidente geopolítico, que apela o sigue apelando a la guerra como instrumento clave para tratar de detener las tendencias en su contra, detener ese declive relativo, detener el ascenso de los emergentes, pero a veces eso funciona al revés, como boomerang. Ese es el problema. O sea, la guerra en Ucrania, que es un conflicto estructural desde la caída de la Unión Soviética, que donde ya el propio Paul Wolfowitz había dicho, ahora que cayó la Unión Soviética hay que ir por Ucrania, por Bielorrusia, para terminar de limitar o de alguna manera debilitar estructuralmente a Rusia como gran potencia, como poder euroasiático. Bueno, eso viene desde allá.
Pero esta idea que surgió en 2018-19, expresada por la Rand Corporation, de que un think tank del Pentágono de Estados Unidos, esta idea de que una guerra en Ucrania más aguda se iba a sobreextender y desequilibrar a Rusia, porque esa guerra iba a obligar a Rusia a una intervención y a posteriori una tremenda cantidad de sanciones económicas contra Rusia. Eso iba de alguna manera a sacar a Rusia del juego geopolítico y geoestratégico. Bueno, terminó siendo lo contrario, ¿no? Entonces eso está publicado, ese informe de la Rand Corporation, pero bueno, ahí vemos como esos problemas de diagnóstico que tienen, ¿no? Acá también creen que con este accionar Estados Unidos hace un hecho de fuerza en esa región de Medio Oriente o de la región central de Afroeurasia, y con eso, ¿no? Dicen, bueno, acá estoy yo presente y muestro mi poder, pero a veces esas demostraciones, muchas veces es más los que disparan en contra o termina siendo un boomerang más que una reafirmación de ese poder. Entonces vamos a ver ahora los escenarios que se abren, pero yo no creo ni que Irán ceda. Esto incluso va a motivar a Irán a desarrollar un arma nuclear de forma clandestina, a salir de los acuerdos de no proliferación, a estrechar los vínculos con Rusia y con China. Otros actores de la región también se empiezan a correr, hasta la propia Arabia Saudita, de su antigua alianza fundamental con Estados Unidos, la empieza a reequilibrar, ¿no? Claro. Con fuertes acuerdos con China. Entonces, insisto, estas acciones a veces, en lugar de reafirmar poder, terminan siendo un boomerang. Gabriel, hablando de boomerang, cuando Irán reacciona y le mete unos cuantos misilazos en territorio de Israel, ¿realmente sorprendió a la defensa militar de Israel? Bueno, yo el año pasado, cuando se produjo algo así, decía en una entrevista y con algunos también colegas observábamos que había mostrado ya hace un año una capacidad de penetración, digamos, de lo que son los sistemas antimisiles israelíes, tanto el domo de hierro como el sistema Arrow, como la onda de David y todos los sistemas creados sobre todo por Estados Unidos para proteger esa fortaleza de ataques y tener esa capacidad de poder atacar pero no ser atacado. O sea, se había empezado a mostrar que no era invulnerable, que no era impenetrable. Lo que ahora se comprueba de forma mucho más fehaciente es justamente eso. Es decir, estamos viendo que tanto Haifa como Tel Aviv están siendo objetivos de ataques constantes, cotidianos, por parte de Irán. Irán ha demostrado fuerte capacidad de misilísticas, y esta innovación que ya habían desarrollado China como Rusia, de misiles hipersónicos, ¿no? Que van estos misiles supersónicos que van varias veces la velocidad del sonido, ¿no? Entonces que no pueden ser detenidos por los sistemas antimisiles, o por lo menos esos sistemas antimisiles fallan en parte. Y Irán demostró que tiene esa capacidad, y es un tema porque muestra esa imagen de invulnerabilidad israelí, se ve resquebrajada. Obviamente, igual Israel sigue mostrando mucho poder, mostró mucho poder de infiltración dentro de Irán, aunque también Israel pretendía, o yo creo que quería, con un primer ataque dejar afuera de la cancha a Irán, con ese primer ataque que descabezó aparte de la cúpula militar, mató a gran parte de los científicos, ¿no? Mostró una infiltración muy fuerte del territorio iraní y incluso golpeó muchas defensas antiaéreas iraníes. Yo creo que ahí hay una idea de que con esto lo dejamos afuera del juego. A las horas Irán se pudo recuperar con sus debilidades, pudo hacer un cambio de mandos, poner los relevos y volver a mostrar capacidad de ataque. Eso creo que fue importante. Y habrá que tener en cuenta por último... Claudio, perdón Claudio. No, perdón, Martín. Te agradecemos mucho, querido Gabriel, todo este desarrollo que has hecho. Creo que hay guerra mundial para adelante todavía, no ahora,
todos se van preparando, pero no está todavía el punto de cocción. Así que te vamos a seguir molestando. Te agradecemos enormemente tu colaboración y te mandamos un muy fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, muy generoso. Martín, abrazo grande. Fuerte Gracias. abrazo. Gracias.